de toda la época de las culturas. Son los que han periodizado las culturas, ¿no? Las épocas. John Rock, ya estamos en el repaso, ¿eh? Ya estamos en el repaso. John Rock, que ha periodizado en Horizontes Intermedios, y Lumberas, que ha periodizado en Imperios y Desarrollos Regionales, formativo, también algún formativo para hablar de la primera etapa de la civilización. ¿Qué otro historiador conocen? Ya, Quijaite es un profesor de historia. Ya. Historiador de carrera, pero me falta hacer una investigación, un aporte a la investigación histórica. Tengo mi tesis acerca de la década de los 60 y 70, que es una tesis sobre la política, los grupos políticos y los intelectuales de la década de los 60 y 70, que es lo que más domino, ¿no? En la época de Prat Ugarteche, de la convivencia, de la junta militar, del primer belaundismo, en los 60 y los 70, Velasco Alvarado, todos esos gobiernos es mi investigación. Ya, pero historiadores así reconocidos, María Reis, por ejemplo, que es una estudiosa de Nazca, Tello, que es un estudioso de Chavín y de varias culturas del pasado, Basadre, que es estudioso él estudió toda la República del Perú, hasta la República Isocrática, más o menos Leguía, hasta ahí estudia Basadre, la República. Todo el siglo XIX, más que todo, ¿no? Salud, mamita. Gracias. Pero ¿sabe por qué nos preguntan en el examen C? Por Ella Dunbar Temple. ¿Quién es Ella Dunbar Temple? ¿Ya? ¿Qué? Está ahí, ¿qué? A ver. ¿Qué año? Ah, este es el examen. Por eso es el examen del domingo. Ah, ya, claro. Claro, yo pensaba que era un material que tenía. O sea, en ningún material, pues, de pre te van a hablar de Ella Dunbar Temple. Ahora tendríamos que empezar a hablar a la gente sobre cada época histórica y quiénes son los investigadores más importantes. Y vamos a estar haciendo eso. Y encima quieres ahorita memorizar todo. Mira, ¿quién iba a saber? Ella Dunbar Temple lo sabemos los historiadores porque yo estudié historia en San Marcos y ya yo sé quién es Ella Dunbar Temple. Es una historiadora especialista en la época de la independencia. Y preguntaron encima cuál es su aporte principal, ¿no? Su aporte principal es haber estudiado los sectores populares, o sea, gente así como ustedes, pobres, su participación en la independencia. O sea, no solamente los ricos, los criollos, sino los pobres en la independencia. Y esa es la respuesta del examen de admisión. Una pregunta muy tranca, pues. Muy tranca. Con acción patriótica no salía también. Se podía tantear con acción patriótica. Claro, tantear, champear, se puede, pues, ¿no? Pero así de memoria, ¿no? Pero primero tendrías que identificar ella qué ha estudiado y qué, si ni siquiera se escuchó su nombre. O sea, pues te digo, has escuchado los nombres de Jorge Basadre, de Rowe, de Lumbrea, hasta de María Rostorowski, quizá, que aparece en los billetes de 50 soles. ¿Qué estudió María Rostorowski sobre todo? Ya ven, no saben, esa llevan para el examen. Ella estudió los incas, María Rostorowski. Ya, cuidado, ¿ah? A ver, ustedes que son descendientes de andinos, que no saben inglés y no saben otros idiomas. A ver, lean. María Rostorowski, estudiosa de los incas, junto a Valdemar Espinosa, que es un peruano también que acaba de fallecer el año pasado. ¿Ah? O este año falleció Valdemar. El año pasado creo que falleció, ¿no? No recuerdo bien. No recuerdo bien si estos meses o fines del año pasado. Pero Valdemar Espinosa, sí, el año pasado falleció Valdemar Espinosa. Pero muchachos, pues a veces así preguntan cosas trancas, por rebuscar. Ustedes que van a medicina, muchos de ustedes, por favor, si te viene una pregunta tranca, que nunca has escuchado, ¿qué debes hacer? Pásala, pues, pásala. Ya la lee, mamita.
y por ahí la relé, champa analítica de repente, pero si ya no te cuadra nada, mejor déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, muchachos. Eso es para los que pelean cómputo general. ¿Ya? ¿Cuánto debemos sacar para ingresar a medicina? 1.500, ¿ya? Mínimo, ¿no? ¿Aumentan las vacantes? ¿Aumentan las vacantes? 86 vacantes para medicina. Hoy la podemos hacer, ¿ah? Ustedes que todavía están en 700 puntos, la podemos hacer, ¿ah? Mentira, no está en 700. Ya, entonces, chicos, ya, primero, antes que nada, de nada vale, a ver, disculpen los de virtual, de repente que están más tranquilos allá desde su casa, pero de nada vale que yo me ponga ahorita a repasar, si es que, ya, pero de nada valdría si es que ustedes están nerviosos o están presionados. Tranquilo. Todos estos meses, estos últimos meses, te enseñé que hay que estar conchudos, ¿ah? Que si no ingresamos, ¿qué puede pasar? ¿Se acaba el mundo? ¿Somos brutos? ¿Somos lo peor del mundo? ¿No vale nada? ¿Somos la decepción de nuestros padres y profesores? No, pues muchachos, no. Ya, yo te confieso algo, que de mí no eres decepción, nada más bien yo, desde que tienes ese nivel que tienes, o sea, esa dedicación, ese sacrificio que le has dedicado todos estos meses, para mí ya son ganadores. O sea, ya no son muchachos cualquiera. Para sacar los 1.400 puntos que estás sacando en los simulacros, ¿no? Para mí vale un montón. Es más, yo voy a hablar con algunos de ustedes para contratarlos para que sean profesores de mi hijito, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Imagínate, conmigo pueden ganar plata, mira. Y yo te voy a pagar bien, ¿no? Imagínate, a mí. 100 soles la hora. Ya, amita, sueña. Sí, sueña. Ustedes tienen que primero pagar derecho de piso. Claro, están empezando recién. Te invitaré a un marciano, pues le enseñas a mi hijo, ¿no? Claro, ¿no? Ya. Ya, entonces tranquilícense, muchachos, ¿ya? Lo que ahorita vamos a hacer es darte un adicional. Yo te dije, te expliqué adicionales, así voy a tratar de atinarlas, las antifijas, ¿ya? No le digas las antifijas, a las fijas, y súmale eso a tus conocimientos, pero ya no te pongas ansioso ya. Ya no quiero ver ansiedad ya. O sea, simplemente relajados y suma lo que yo te voy a aportar nada más hoy día, preveyendo qué nos puede agarrar, ¿no? Por ser área A, pues, ¿no? De repente un examen más complicado, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, primero, dice acá ya sobre la priorización, ¿no? Según la priorización elaborada por Guillermo Lumbreras, luego del periodo lítico arcaico sigue el periodo formativo inicial. Sobre este periodo indica qué características le corresponden al formativo inicial. Ya, espera. Antes que vayas con la pregunta. Chavín, ¿a qué época el formativo pertenece? Después del inicial. Medio. Ya. ¿Por qué se dice que Chavín es una síntesis? Tomó lo mejor de cada cultura del formativo anterior, del formativo inicial, pues, que es lo que nos están preguntando. ¿Ya? ¿Por qué Chavín es un horizonte? ¿Por qué? Porque expande su influencia. Expande su influencia por gran parte del territorio andino, por gran parte de los Andes centrales, ¿no? Por eso es horizonte. ¿Cuántos horizontes hay en la historia del Perú? 3. ¿Quiénes representan el horizonte medio? Huari y Tiahuanaco, ¿no? Chavín, ¿por qué era importante para los pueblos del formativo medio? Por sus conocimientos, por sus predicciones climatológicas, conocimientos que eran certeros. Chavín era un centro de peregrinaje. Los sacerdotes de Chavín nunca salieron del templo de Chavín, es probable. La gente venía sola a buscar ¿qué en el templo de Chavín?
a llevarse las superfijas. Claro, ¿las superfijas en qué? Las superfijas en predicciones climatológicas, ¿no? Por eso la gente venía. Y en el templo se impulsó un gran desarrollo comercial. ¿Por qué se impulsó un gran desarrollo comercial? Porque los peregrinos, los sacerdotes de otros lugares que venían a hacer intercambios de conocimientos, intercambios de objetos preciosos. Ahí había un comercio, ¿no? Se ha descubierto en Chavín hasta conchis spondylus. ¿Qué quiere decir que haya conchis spondylus en el templo de Chavín de Huántar? Que venía gente de la costa norte, venía trayendo el spondylus, ¿no? Y lo intercambiaba con los sacerdotes chavín. Es probable que los sacerdotes chavín ya sepan esta relación entre la conchis spondylus y los cambios climáticos, ¿no? Porque la conchis spondylus, ¿qué avisaba? Según donde lo encontrabas, avisaba si va a haber fenómeno del niño, ¿no? Pero te preguntan ahí por el previo a Chavín, formativo inicial. Evidencias de litoescultura en Cerro Sechín. Hay dos culturas que es nítido la influencia previa a Chavín. O sea, esas dos culturas van a influenciar en Chavín. Una es Sechín y otra es Cupisníquel. ¿En qué influencia Sechín a Chavín? En la litoescultura. Cuando ustedes algún día que tengan plata vayan a Sechín, Sechín queda cada 5 horas. En la costa de Casma, la ciudad de Casma, ¿conocen? Ya conocen ustedes, su mundo acaba en Huamantanga, no conocen nada más. ¿Ya? Más al norte, 5 horas de acá de Lima, Sechín. Y el templo de Sechín, que es un templo en forma de U, está rodeado de estelas líticas que están diseñadas con figuras de sacrificios humanos. A ver, ¿tienen su celular con datos? Pongan estelas líticas de Sechín y vean las imágenes ahí. Estelas líticas de Sechín. Y eso luego va a ser un aprendizaje previo a Chavín, pues, ¿no? Luego Chavín va a desarrollar la litoescultura con el lanzón monolítico, la estela de Raimondi. ¿Ya? ¿Están viendo ahí? Eso ya ha venido en esa misión, ¿eh? ¿Sí? En toda la piel está ahí diseño, mamita, de brazos cercenados, cabezas. Eso van a ver cuando vayan algún día a Casma. Bonito, mamita. Y la fruta que más producen allá es el mango. Unos mangazos así tipo papaya. ¿Verdad? Mangazo, rico, claro. Otra fruta que producen allá es la chirimoya. Chirimoya también. Eso no comen ustedes, ¿no? Porque ustedes comen plátano de un sol a mano, creo, ¿no? Algo así, eso más comen ustedes. Plátano, más comen ustedes, plátano. ¿Surge la alfarería? Sí. ¿En qué cultura surge la alfarería? Específicamente. La cultura donde se ha encontrado la alfarería más antigua. En Cotos. Pero no Cotos del arcaico superior, ¿ah? Cotos, el del Cotos del formativo inicial. Cotos del arcaico superior es Cotos mito, gente de medicina. Ya tenemos que saber un poco más, pues Cotos mito. Y Cotos de esta etapa es Cotos, quién sabe, Guairajirca. No te olvides, en Cotos mito es el arcaico superior. Ahí están las manos cruzadas, de barro, de piedra. Barro crudo, barro cocido. No había cerámica, no conocen el barro cocido. En cambio, en Cotos Guairajirca aparece la cerámica más antigua. ¿Me da entendiendo? Guairajirca, mamita, Guairajirca, así como lo escuchan. Ya, la gente virtual. ¿Gente virtual me está escuchando? Claudio, ¿la gente virtual me conoce? ¿Cuántos hay conectados? Él es del ciclo pasado de 2025-1, porque 25-1 había enseñado virtual. Yo prometí a que saca 1750 puntos, le compro un celular. Claro, yo sí, os juro. 1750 puntos.
1.750 puntos. Un celular de gama media, pues 1.500. 1.500, pues 1.500. Va. Ya, la gente virtual, cualquier cosa que pregunte más con confianza, sin vergüenzas. O sea, sin ningún tipo de vergüenza que pregunte, ¿no? Ah, ya, yo tengo una casa en Magdalena, depende de mi vecina. Tengo varias casas en varios distritos, claro. Difusión, pero ¿qué me dice? Inicio de arquitectura ceremonial. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Porque la arquitectura ceremonial, ¿desde cuándo hay? ¿Cuál es la etapa donde aparece arquitectura ceremonial? Repaso. No, antes, mamita. ¿Cómo se van a...? Se están olvidando. Si la arquitectura ceremonial hay desde el arcaico superior. Caral, Toto, es una arquitectura ceremonial. Hemos visto la arquitectura ceremonial el resultado del excedente productivo, del exceso de comida. Entonces la sociedad tiene tiempo suficiente como para financiar a gente que se va a dedicar a hacer construcciones, que en tiempos anteriores no se podía hacer porque la banda, el grupo está dedicado ¿a qué? A conseguir comida. Pero cuando ya tienes agricultura y ganadería, tienes comida de sobra para alimentarte al grupo, a la tribu, quizá por algunos meses. Ese es el excedente productivo. Y eso te da respaldo, te da condiciones para la división del trabajo. En el arcaico superior nace la división social del trabajo. ¿Me están entendiendo? ¿O se pierden? Difusión del cultivo del maíz desde el Callejón de Conchucos. Difusión del cultivo del maíz desde el Callejón de Conchucos. No. Es de Chavín. Formativo medio es Chavín, todavía posterior, ¿no? El maíz se va poco a poco a difundir en este periodo. Pero el error acá sería desde Callejón de Conchucos, ¿no? Construcción de las primeras aldeas multifamiliares. Falso, porque eso sería ¿desde cuándo? Arcaico inferior. Dime dónde aparecen aldeas en el arcaico inferior. Santo Domingo, ya había aldeas, ¿no? Aldeas multifamiliares, claro. ¿Cuál sería la clave? 1 y 2 nada más, claro, 1 y 2, ¿ya? Y con eso estamos repasando varias cosas. Hablemos de los incas. En el Imperio Incaico, la base socioeconómica fue el ayllu, que se caracterizó por qué. El ayllu integraba a varias familias nucleares. Era una familia extensa, ¿no? Una familia extensa de gente llamada Hatun Runas, campesinos comunes y corrientes, que le pagaban al Estado en trabajo. ¿Cómo se llama el pago al Estado en trabajo? Mita, que pagaban mita al Estado. Y practicaban la reciprocidad entre ellos, la reciprocidad simétrica o asimétrica. ¿Qué practican los ayllus? Simétrica. La reciprocidad simétrica, que es la ayuda interfamiliar. O sea, cuando un familiar dentro del ayllus ayuda a otro familiar y se benefician ambos. Pero cuando el trabajo es colectivo de todos y para beneficio de todos, ¿cómo se llama eso? Virtual. Minca. No se olvide. Cuando es el apoyo interfamiliar, ese tipo de trabajo, ¿cómo se llama? Ay, no te bloquees, ¿ah? Ay. Bueno, algunas cosas de los ayllus. ¿A qué dice acá? Pero ¿qué otras características tiene? A ver. ¿Al Hatun Runa le permiten tener varias mujeres? ¿Varias esposas? Falso. Hatun Runa está obligado a ser monógamo. Pobre que te descubran con otra, que estás saliendo de otra academia. Los incas son drásticos, ¿eh? Te agarran a pedradas por sacahueltero. Los únicos que pueden tener varias esposas, ¿quién es? El inca, sí puede tener varias esposas. Puede tener las mujeres que quiera. Bueno, las mujeres que quiera no, las mujeres que necesite, porque cada matrimonio era una alianza política con los curacas de las regiones, no se olviden, ¿no?
Pero en el pueblo sí exigen la monogamia. Tal como es hoy día, pues, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? Una sociedad hipócrita, los que tienen plata tienen varias mujeres, varias esposas, ¿sí o no? Chicas, ¿ustedes quisieran un esposo con plata o un esposo misio? Profe, con plata. Ah, pero ya saben, ¿no? Si quieren un esposo con plata, ya saben lo que va a pasar, ¿ah? Necesariamente, pues, él va a tener varias. ¿Ah? Así va a ser. ¿Ya? ¿No me quieres creer? Ya, pues, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. Aunque habemos excepciones, ¿no? De gente con plata y, claro, ¿no? Monógamos, claro. ¿Cuál sería la clave, chicos? Gente virtual también participa. ¿Cuál sería la clave? Ya la vi, ya. Que se caracterizó por... Ya la vi, ya. Respuesta. Casa. Tótem. Ah, de los ayus, pues. La pacarina, ¿qué es? La pacarina es el lugar de origen. Todo ayu tiene la concepción de que viene de una pacarina, de un hueco que conecta el mundo de abajo con el mundo de aquí. ¿Cómo se llama el mundo de abajo? El uku pacha. El mundo de aquí, el kai pacha. El mundo de arriba, el hanam pacha. ¿Qué es pacha? Tierra. Arriba hanam. Aquí kai pacha, kai uku o urin pacha. Salen por un hueco. ¿Cómo se llama ese hueco por donde todos hemos salido? Ten cuidado con lo que vas a hablar. El hueco en la concepción andina. La pacarina. La pacarina. No solamente lo tenía el pueblo, también lo tenían las élites. Si me están entendiendo, ¿cuál sería la pacarina de los incas según la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo? ¿Cuál sería la pacarina de los incas según la leyenda de los hermanos Ayer? Las 3 cuevas en el cerro Tamputoco, en Pacaritambo, en el Cusco. Todo ayu tenía su pacarina. Y eso es lo que los unía. O sea, la pacarina los unía. También los unía el tótem. Tótem es algún elemento de la naturaleza que lo consideras como el símbolo de unidad o como el símbolo de tu origen. La pacarina de alguna manera es un tótem. De alguna manera un elemento de la naturaleza que es tu origen, ¿no? Entonces el ayu se une por pacarina, por la idea de un tótem, de un ancestro común. Está relacionado a las tierras, trabajan las tierras y los une lazos de sangre. Sí, esa sería la clave, ¿no? ¿Por qué no sería la clave? Ver, ¿por qué descartamos las otras? Claro, exogamia descartamos, ¿no? No son ¿Cuál más? Servidumbre también descartaríamos, ¿no? Porque la sociedad inca es una sociedad más que todo esclavista, ¿no? Donde las poblaciones son tratados como esclavos, o sea, no deciden su vida, ¿no? Claro, la monogamia también descartaríamos, porque, no, pero esos sí son, ¿no? Pero el dualismo, pues, el dualismo no se aplica aquí, ¿no? Se aplica en la élite, ¿no? Que vivían de forma dualista, separando los de arriba y los de abajo. Los Hanan Cusco y los Urin Cusco. Los Hanan Cusco son los incas relacionados con la vida política militar y los Urin Cusco relacionados con el poder religioso. Exogamia, que te casas con alguien de fuera, no buscas tu pareja afuera del grupo. El ayu. Claro. Bien, entonces la 3. Señale la oración verdadera en relación con el Tahuantinsuyo en su fase imperial. Interesante porque de la expansión imperial ha venido varias veces, pregúntale a los incas. ¿Ya? A ver, te pregunto, ¿con quién empezó la expansión imperial? ¿Con? No, estamos hablando de la expansión imperial inca.
con Pachacute. ¿Quién es el Zapa Inca que más conquistas hizo de pueblos? Tupac Yupanqui. ¿Y quién logró la máxima expansión del imperio? Huayna. ¿Hasta dónde llegó el imperio por el norte? Hasta Colombia. Específicamente, ¿qué río fue la frontera? El río Ancas, Ancasmayo. ¿Qué pueblos fueron los últimos al norte en ser invadidos? Los Pastos. ¿Has escuchado alguna vez? Pastos. En Colombia fueron los últimos invadidos. Se dice que Huayna Cápac, si bien es cierto, logró la máxima expansión, pero no necesariamente conquistó varios pueblos. El que sí extendió el imperio conquistando varios pueblos, no sé si ven la diferencia, es su padre Tupac Yupanqui. Huayna Cápac logró la máxima expansión, pero no extendió el imperio. ¿Me entiendes o te estás rayando? Logró la máxima expansión, pero no extendió el imperio. ¿Se me entiende? ¿Qué quiero decir? A ver. O sea, logró extender un poquito más, pero no conquista muchos pueblos como su padre. Solo conquistó los Pastos y con eso logra la máxima expansión. ¿Por qué? Porque Huayna Cápac se dedica más a aplastar rebeliones. Porque todos los del norte no estaban contentos con el dominio. Dame pueblos del norte, que luego cuando vienen los españoles se suman a los soldados españoles para enfrentarse a los incas. Los chancas son de Ayacucho, de Apurímac, de Ayacucho. Arriba en Ecuador, el norte, aparte de los Pastos que son de Colombia, tienes que saber que existe un pueblo llamado los Cañaris y otros más difíciles quizá, ya para la gente de medicina, los Carangues, los Cayambes, lo más conocido, los Cañaris, de la zona de Quito, ¿no? Los Cañaris. Bueno, otro al norte peruano, también que se sumó a la lucha con los españoles contra los incas, fueron los chachapoyas. Los Tumpis, ¿de dónde serán los Tumpis? De Tumbes, los Tumbis. Y los Tayanes, esto sí conoces, ¿ah? ¿De qué departamento serán los Tayanes? De Piura. Los Tayanes son los 3 indiecitos que capturó Pizarro en sus viajes, cuando estaba bajando para descubrir el Tahuantinsuyo. Esos 3 indiecitos llamados, uno de ellos el más conocido, Felipillo, que estuvo presente como traductor en la plaza de Cajamarca cuando se capturó a quién? Atahualpa. Este es Felipillo, Tayán. Los tayanes odian a los incas porque los incas los han invadido a ellos, ¿no? Te pregunta aquí, hay otra cosa que hay que saber de la expansión. Una expansión principalmente usando la fuerza militar o la diplomacia. Usan los dos. Pero obviamente la fuerza militar, el ejército es lo más importante que ellos emplean, no descartando la diplomacia, las alianzas políticas que establecen los incas, como por ejemplo con los chinchas han establecido una alianza política, a los chimules han dado duro, ¿ya? Ha venido sobre los chimú. Los chimú tenían sus murallas tan altas de Chanchán que los incas no podían pasar. ¿Cómo los derrotaron a los chimú? Les cortaron el agua. ¿Hablando con Sedapán o cómo les cortaron el agua? Con seda. ¿Qué están hablando tonterías hoy ya? Desviaron los ríos que alimentaban sus canales que llevaban agua a Chanchán, donde 50.000 habitantes de la élite chimú estaban en esa ciudad, ¿no? Y es ahí donde en el sol infernal del norte, sin agua, tuvieron que rendirse, ¿no? ¿Cuál sería la clave? B de beso, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿por qué la D no? Era gobernado por una aristocracia de privilegio. No, era gobernado por una aristocracia de sangre. Los de privilegio son los recompensados.
que están después de lo de sangre. Primero la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio que los han vuelto incas, no eran incas, los han vuelto incas, y después está la nobleza regional, o la nobleza curacal, por eso no puede ser la de heredero. ¿Ya? Dime, ¿tu pregunta? ¿El poder del Tahuantinsuyo estaba dividido? Sí. Después de, en tiempos de Huayna Cápac, ¿dónde está? Huayna Cápac, de alguna manera el poder ya se estaba viendo una división de la aristocracia, ¿no? Primero es Pachacútec, con el que inicia la expansión, luego su hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, el que más conquistas hace, luego su hijo de él, Huayna Cápac, el que logra la máxima expansión sometiendo a los pastos. Pero ya en el tiempo de Huayna Cápac, o sea, el imperio ha crecido tanto que Huayna Cápac para más en el norte, en otra ciudad que se ha fundado para controlar a toda la región del norte. ¿Qué ciudad se ha fundado en el norte que tiene una importancia tan similar como el Cusco? La ciudad de Tomebamba o Tumibamba. Entonces ahí está una élite ya que tiene mucho poder y tiene poder militar, tiene todo un aparato administrativo que controla todo el norte. O sea, toda una élite con poder militar en el norte. Eso en tiempo de Huayna Cápac. Entonces ya cuando viene la época de Huáscar de Atahualpa, Atahualpa es el líder de todo ese poder en el norte, que ya no quiere obedecer a su hermano Huáscar, que es el hijo legítimo, perdón, que es el heredero legítimo, que es el escogido por su padre, bueno, después de Ninan Cuyochi, que se murió. Pero Atahualpa no quiere obedecer. No es una cuestión de engreimiento de Atahualpa, es una cuestión de la aristocracia que ya no quiere obedecer, la aristocracia del norte, la aristocracia. ¿A esa división te refieres? ¿A esa división te refieres? ¿O te he entendido mal? ¿O de repente te está... te estás refiriendo de repente a la forma como se organiza la política en los incas, que unos se dedican al poder militar administrativo y otros incas tienen el poder religioso en sus manos. ¿Qué incas tienen el poder religioso en sus manos? Los Urin Cusco, los Hanan Cusco. Los Urin Cusco, Urin es abajo, vivían en la parte de abajo del Cusco. Y los Hanan Cusco son el sector militar, guerrero, que ve el poder político administrativo. Allí que se está aplicando en la política, se está aplicando un dualismo. Dualismo es ver con dos contrarios que se complementan. Eso llevó a la política, es el poder dual que existe, separado el poder religioso del poder militar político. Unos incas controlan el poder religioso y otros incas controlan el poder militar. No te olvides. ¿Cómo se llama el sumo sacerdote que tiene el máximo poder religioso en los incas? Huilat Humo. Pertenecería a los Urin Cusco. Vamos a la 4. Dejamos a los incas. Ya, de los incas, ¿qué ha venido? A ver, ¿qué ha venido de los incas? ¿Qué hay que saber? Hay que saber los grupos sociales. Aparte de los ayus, de Ojatonlunas que forman ayus, ¿quiénes son los mitimaes? Los desplazados, por diferentes motivos, objetivos políticos, militares o económicos. Mira lo que te digo, puede ser objetivos políticos, militares, económicos, hasta culturales. Profe, a ver, dime un objetivo cultural, ¿por qué desplazaban a la gente? Por ejemplo, los incas ven que un pueblo está resentido por el dominio, nos odian, ¿no? Odian a los incas. Entonces los incas trasladan a un pueblo que ellos saben que son más fieles, los llevan y los meten a ese pueblo de gente resentida. ¿Cuál es el objetivo de llevar gente muy fiel que habla bien de los incas a un pueblo resentido? Que ellos influencien, calmen ese resentimiento con gente que más bien va a hablar bien de los incas. Claro, ese es su objetivo cultural, por ejemplo, ¿no? Tienen objetivos políticos, militares, mitimaes. Los mitimaes siempre son trasladados en colectivo, nunca solitarios.
Los que eran trasladados solitarios para ser castigados en la selva eran los piñas, dedicados al cultivo de hoja de coca. ¿En la selva alta o en la selva baja? ¿Alta o baja? Alta. ¿Les interesó a los incas la selva baja? Pregúntese a la misión, ¿por qué no interesó la selva baja? Porque era de difícil acceso, mucha vegetación y no hay camino por ahí. Además, porque a esos pueblos, ¿cómo los consideraban? Salvajes por no ser pueblos agricultores. Los incas necesitan gente agricultora. ¿Para qué? Para que produzca, para llenar sus almacenes. ¿Cómo se llaman sus almacenes? Tambos y colcas, ¿no? Más colcas, ¿no? Tambos son como posadas, ¿no? En los Calpañán. ¿Quiénes son las abyas? Las vírgenes del sol. ¿Para qué guardaban su virginidad? Para los matrimonios políticos, porque todos los matrimonios son con objetivos políticos, matrimonios del Estado me refiero, bueno. El Inca entablaba alianzas con los curacas y se casaba con sus hijas, se casaba con sus hermanas. Y hacía lo mismo, el curaca se casaba con una hermana del Inca, dependiendo el poder del curaca, con una sobrina o una prima. ¿Y de dónde sacaban esa sobrina y esa prima? De la yaguasi. ¿Qué, profe? ¿Por qué no la podían sacar una ya libre? No, pues porque ¿qué es lo que cuidaban en el ayahuasca? Que sea virgen. Ahí hay puras mujeres, 200, 500 mujeres vírgenes. Ahí es imposible que pierda su virginidad, pues están puras mujeres. ¿Cómo va a perder su virginidad? Ni que mujeres, pues, no, pues no hay. Profe, ¿y los guardias, profe, que están afuera, no podían aprovechar? No, porque a los guardias, ¿cómo? Eran eunucos, ¿no? No tenían brazo, ¿no? No, sí venían, pues, claro. Ya. Sin eso no pueden hacer nada, pues. Ya, deja de estar imaginando cosas, ya. Mitimaes, piñas, agyas. Ah, te falta una, yanaconas. ¿Quién es yanaconas? ¿Sirviente de quiénes? De la nobleza. Y tú sabes que existe tres tipos de nobles. De nuevo, dame los tres tipos de nobles. De sangre arriba, privilegio, nobleza curacal. Los curacas de la región son nobles. Los yanaconas son sirvientes de la nobleza. El Inca gustaba regalar yanaconas. Te regalaba yanaconas. Los yanaconas no valen nada. Sirvientes perpetuos. Y tu condición se hereda. Si tú eres yanacona, tu hijo, ¿qué va a hacer? Y tu nieto, yanaconita. Todos serán yanaconas. ¿Ya? Se hereda. Dígame una pregunta, va a ser todos volteemos. Ah, ya, mamita, pensé que iba a hacer una pregunta. Nadie me pregunta a mí. Los cronistas españoles trataron de ocultar durante toda la conquista la participación de los indios nicaragüenses, panameños y negros esclavos, además de los indios huascaristas y etnias diversas que apoyaron a Pizarro en la toma de Cajamarca. ¿Esto es por qué? ¿Por qué trataron de ocultar? ¿Por qué trataron de ocultar que la conquista se dio gracias a el apoyo de huascaristas, el apoyo de etnias enemigas de los incas, el apoyo de nicaragüenses, de negros? El resultado caída solamente de del pueblo. Para echarse flores ellos. ¿Cómo crees que teníamos el pensamiento en el siglo XIX, o sea, después de la independencia, cuando un niño como tú, un adolescente como ustedes, preguntaba, ¿cómo es posible que 168 españoles en Cajamarca se hayan tumbado un imperio a Atahualpa, que acababa de vencer a Huáscar con sus miles de soldados, y 168 españoles lo capturaron y lo tuvieron preso en Cajamarca, y los miles de ejércitos de Atahualpa no pudieron rescatarlo a Atahualpa? ¿Cómo es posible eso? Ah, es que los españoles estaban ayudados por Dios, ¿no? Además eran superiores porque tenían sus caballos y tenían armaduras y tenían sus... ¿Cómo que metralleta hoy? No, ¿cómo se llama?
bazooka, tiene su nombre, arcabuz. Arcabuz se llama el arma de fuego que usaban los españoles. Esa idea acompañó durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX a los peruanos. Teníamos ese complejo de considerarnos pues medios tontos, ¿no? De siendo tan poquitos los españoles, se han tumbado un imperio, pues. Somos tontos, pues. Fuimos tontos, no. Eso ya se demostró desde los años 70. El historiador Valdemar Espinosa fue el primero que demostró. Valdemar Espinosa, un historiador, por si que no viene una pregunta de historiografía. Valdemar Espinosa. Él es el primero, uno de los primeros, no el primero, uno de los primeros, que planteó, que descubrió cómo los huancas, los chancas, los chachapoyas y muchos pueblos del norte apoyaron a los españoles. Y no solamente apoyaron para enfrentarse a las tropas de Atahualpa, sino posteriormente a las tropas de Manco Inca. Recuerda que Manco Inca es el primero en hacer la más grande rebelión. La rebelión que luego se refugia en Vilcabamba. Yo te he contado que la rebelión Manco Inca, él trató de tomar dos ciudades, Cusco y Lima. En Cusco, ¿sabes cuántos soldados tenía Manco Inca? 200.000. Profe, ¿usted cómo sabe? Yo los he contado. Muchachos, estamos en repaso, por favor, no hablen tonterías, como que yo estuve ahí. 200.000 indios rodeando el Cusco. ¿Y sabes cuántos españoles había? 190 españoles. Y Manco Inca perdió. ¿Cómo 190 españoles van a resistir a un ejército de 200.000 hombres? Ya, explicación. Siempre se nos ocultó que no eran 190 españoles, pues. Eran miles de indios que todos los días llegaban al Cusco, chachapoyas, guaylas, cañaris, huancas, a apoyar a los españoles en la lucha contra Manco Inca. No fue la guerra de 190 españoles contra 200.000 indios, fue la guerra de indios contra indios, de incas contra etnias enemigas. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? De la 4. ¿Para qué se ocultó todo ese apoyo de otras fuerzas? ¿Dedo? Virtual dice dedo. Mercedes, obsequios. El rey daba tierras, mercedes, tierras obsequiadas por el rey. Claro, la respuesta sería dedo. O sea, con todo ese ocultamiento, ellos quedaban como los más y le reclamaban al rey: mira todo el esfuerzo que he hecho, me he tumbado todo un imperio, dame mi recompensa, ¿no? Dame mi Mercedes y dame mi cenco, que eran las encomiendas. Grupo de indios para que los evangelices y los protegieras, ¿no? Cuando en realidad era una forma de recompensa a estos conquistadores. ¿Cómo era el orden de los suyos? El orden de los suyos. Si dibujamos el mapa del Tahuantinsuyo bonito, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí estaría el Cusco. Y hace las divisiones bonitas también, pues. Ahí están las divisiones bonitas. Número 1, número 2, 3 y 4. Ese es el Chinchay suyo. El 2 que está para la selva es el Anti. Este chiquito es el Conti. Y este grande es el Coya. Eso quería decir. 5. La rebelión de los encomenderos bajo la conducción de Gonzalo Pizarro se originó por... ¿Qué debemos saber de la rebelión de Gonzalo Pizarro, los encomenderos? ¿Se rebelaron ante qué leyes?
las nuevas leyes de Indias. No confunda las nuevas leyes de Indias con las reformas toledanas y no confunda las reformas toledanas con las posteriores reformas Bor. Son de diferentes momentos. ¿Ah? Las leyes de Indias son de los años 40 a 10 años de la conquista, que es en los 30, en el 32. 10 años, el rey, 10 años después de la conquista, crea las leyes de Indias. Dame las 3 leyes que te he explicado hasta por gusto en el repaso. 3 leyes de las 30 leyes de Indias. 1. Se anulan las gober y se crea el virreinato del Perú, con su audiencia de Lima. ¿Para qué sirven las audiencias? Tribunales de justicia. 2. Segunda ley. Se anulan las ENCO. Falso. Ya te estoy enseñando hasta por las puras. ¿Ah? Se anula la herencia de encomiendas, no las encomiendas. 3. Se exige pago por su trabajo a quienes, a los indios. El indio no debes tratarlo como esclavo, ni debes tratarlo como siervo. No debes patearlo, no debes golpearlo, no debes escupirlo. Para eso está el negro. Al indio hay que tratarlo bonito. Para eso está el negro, digo, porque al negro nunca se lo defendió. El negro es una cosa, ¿no? 3 leyes llevas a tu examen. Y eso fue lo que ocasionó pues la rebelión de encomenderos. Gonzalo Pizarro lidera la más grande rebelión de encomenderos. ¿Fueron aplastados o ganaron la guerra? Los encomenderos, ¿perdieron o no ganaron? Perdieron. Perdieron la guerra, 10 años de guerra perdieron. Incluso ahí está la guerra de los insatisfechos. Ahora, como hubo toda esa guerra, el virreinato no empezó a funcionar del todo. Todavía para que se afiance el virreinato tenemos que esperar 30 años más. ¿Con qué virrey se da la consolidación del virreinato? Con el virrey 30 años después, virrey Toledo. Dame las 5 reformas de Toledo que debes llevar a tu examen. Casa de la Moneda, Santo Oficio, el sistema de mitas, las reducciones. ¿Qué hizo con el tributo indígena? Lo monetizó. ¿Qué significa monetizó? Lo convirtió en moneda. Ya no se va a pagar en trabajo ni en especies, en moneda. ¿Y a quién se le va a pagar? Al rey. Antes, ¿a quién se le pagaba tributo indígena? Al encomendero. 5 reformas. Pero ustedes, como son área A, van a llevar 8 reformas. 8 reformas van a llevar en su cabeza. Sistema de mitas. Pero si ya lo tienes, mamita, en tu cuaderno 3 veces los 3 repasos que hemos hecho. ¿Ah? Sistema de mitas. Reducciones. Monetizó el tributo indígena. Para defender la fe católica estableció el Tribunal del Santo Oficio. 5. Aplastó a aquellos incas rebeldes del Cabamba, matando al último inca. ¿Manco? No, él no es el último, es el primero. Tupac Amaru I. ¿Qué mito nació con su muerte? Incarri. ¿Qué movimiento había paralelo de resistencia ideológica? Taquionco. 6ª reforma. Toledo introdujo un método para purificar la plata más rápido. Amalgamación. Y creó la Casa de la Moneda, ¿no? En Cusco, ¿no? Una nueva Casa de la Moneda, porque ya había en Lima. 7. Toledo auspició crónicas que hablen mal contra quién. Que hablen mal de los incas. Que los incas queden como tiranos y usurpadores. ¿Y quiénes queden como los libertadores? Los españoles. Y 8. Toledo le dio mayor poder para restarle poder a los encomenderos que todavía seguían existiendo. Le dio más poder a los corregidores. No los creó, pero le dio más poder. Habían sido creados antes de Toledo.
pero le dio más poder a los corregidores. ¿Por qué el nombre corregidor? Para que no se olviden en el examen. No es cuestión de grabar, es cuestión de entender. ¿Por qué le pusieron nombre corregidor a esa autoridad? Porque desgraciado el rey decía que los encomenderos malditos que están matando indios, que se están aprovechando de ellos, vamos a corregir ese maltrato. Porque ahora el rey, yo defiendo y protejo a los indios. Y ahí está mi corregidor para que corrija ese abuso. Y obviamente todo le va a dar más poder al corregidor o al encomendero. Al corregidor. Otra pregunta de misión. Los corregimientos que supuestamente debían defender al indio, ¿qué terminan siendo con el pasar de los siglos? Las autoridades más corruptas y odiadas por los indios. Causa de las rebeliones en el siglo XVIII. La más fuerte rebelión del siglo XVIII, la de Túpac Amaru II. ¿Qué le pasó a los corregimientos después de la rebelión de Túpac Amaru II? Fueron anuladas. ¿Y en su reemplazo qué se creó? Las intendencias. Dame otras consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru, aparte de la anulación de los corregimientos. Se crea un nuevo tribunal de justicia, ¿en dónde? En el Cusco, la audiencia del Cusco. ¿Qué le pasó a los repartos mercantiles? ¿Fueron ANU? ¿Qué son los repartos mercantiles? Muy bien, ventas forzosas de mercaderías muchas veces útiles o inútiles a los indios. Es como si a mi alumno le vendieran un brasier, encima caro, 300 soles. ¿Para qué necesitarías un brasier tú, muchacho? Bueno, ya, le puede regalar a alguien, pero imagínate, pues, cosas inútiles para él, ¿no? Y encima 300 soles. ¿300 cuesta una prenda de esas? Depende. Ah, pues chicas, ustedes compran en Unicachi, ¿de cuánto? Te costará 2 por 15. Cualquier cosa ponen. Ya, entonces, cosas inútiles, ¿no? Vamos a la clave. Bajo la condición, se originó ¿por qué? Dedo. Claro, porque claro, el objetivo de crear el virreinato, o sea, la rebelión surgió por la creación del virreinato y por la anulación de la herencia de encomiendas. Pero la creación del virreinato significa que el rey quiere centralizar el poder, pues, quiere concentrar el poder. El virreinato significa que la administración de la política ya no va a estar aquí, sino que todas las autoridades, ¿dónde se va a decidir? ¿Dónde se va a elegir? Allá en España. Desde España te van a mandar al virrey. Desde España te van a mandar hoy, ¿qué es el oidor? Son los jueces de los o de las audiencias. Desde España te van a mandar al visitador. Y todas las autoridades políticas, administrativas, mandan desde España. Aquí en América ya se deja de decidir, no se decide ni nada. Pero hay un problema. Con el pasar del tiempo del virreinato del siglo XVII, escuchen, con el pasar del tiempo, el rey comienza a vender los cargos públicos. Y eso permite que gente aquí española que vive en América, ¿cómo se le llama a los españoles que viven acá en América? Criollos compren cargos públicos. Y eso genera toda una red de corruptela en el virreinato. Porque como son españoles que viven aquí, que su mundo está aquí, su futuro está aquí, ya no trabajan para el bienestar de la corona, sino trabajan para el bienestar propio y son corruptos. Esa crisis llega hasta el siglo XVIII, esa situación. Y a los Borbones les parece bien que los criollos le roben al Estado, trabajen para sus intereses. Por eso, ¿qué hace la reforma borbónica? Golpea a los criollos, sacándolos de los puestos públicos. Y eso va a traer un resentimiento, un malestar, que se va a transformar en oposición y reniego al virreinato. Surgen las ideas criollas contrarias al virreinato. Dos posiciones, dos bandos de criollos resentidos, de criollos contrarios al virreinato. Los réfor y los separatistas fácil. ¿Quiénes son? Los que plantean
Nada que vamos a hablar, que podemos cambiar eso, podemos mejorar aquí. No, váyanse a la mañana. Separando. ¿Y los reformistas quiénes son? Los que proponen cambios moderados, proponen mejoras, dan propuestas de qué puede mejorar aquí. Nunca hablaron de romper. Nunca hablaron de independencia. Muy bien. Dame 2 reformistas conocidos para tu examen. Aria. Hipólito Unánime, que era profesor catedrático ¿en qué escuela de medicina? San Fernando. Gracias a eso, a que él renegaba de algunas cosas del virreinato con sus alumnos y se quedaba a estudiar libros prohibidos en las noches. ¿Cómo se le llama a ese movimiento conspirativo de profesores y alumnos en la escuela de San Fernando? Los fernandinos. Y el otro reformista, Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Cómo se le llama a los alumnos de Toribio que conspiraban contra el virreinato? Los carolinos. No, estoy bromeando, nada que toribianitos, o sea, carolinos. Ha venido en esa misión. No podemos olvidarlo. Dame el ejemplo del separatista más importante. El ideólogo separatista. Vizcarra Guzmán. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que escribió Carta de Ja. Buena, no te dejas engañar. Carta a los españoles americanos, donde propuso argumentos de que ha llegado el momento ya de romper con España, de separarnos. Justifica la separación de España. Esas ideas influenciaron en todos los criollos de América, que aprovechando la crisis de España empezaron a formar juntas de gobierno, aprovechando la crisis de España. ¿Qué crisis? Un chato francés que ha invadido España. Napoleón invadió España y ha puesto a su hermano de rey. Y esa crisis, porque hay una guerra ya contra el invasor francés de los españoles, esa crisis, esa preocupación allá por sus problemas, lo aprovechan acá los criollos, formando juntas de gobierno. ¿Cuál es la teoría que justifica esas juntas de gobierno en lugar de más bien ponerse a disposición de los virreyes y capitanes generales, que era lo normal que tenías que hacer? Pero no, preferiste formar junta de gobierno. ¿Cuál es la teoría que justifica eso? Pregunta de examen de admisión virtual. La teoría del PAC, espacios vitales de Hitler. Teoría del pactismo. Todos saben qué es la teoría del pactismo. Es una teoría política que usaron los españoles y aquí los criollos para justificar por qué estaban creando gobiernos paralelos al gobierno del virrey, que es la autoridad legítima. La teoría del pactismo dice que si el rey legítimo no está, lo han secuestrado, el poder regresa al pueblo. Por eso que ellos justifican por qué estoy formando junta de gobierno. Pero ese es el camuflaje, esa es la careta. Y encima grita fidelidad a Fernando VII, pero por lo bajo, ¿qué quieren? Quieren cortar con España, ¿verdad? ¿Qué virrey se da cuenta de ese engaño? El virrey de Perú. ¿Cómo se llama el virrey de Perú que se da cuenta que estas juntas de gobierno en realidad tienen intenciones separatistas? Fernando de Abascal, que combate todas las juntas de gobierno. Juntas de gobierno hubo en las ciudades principales, en Buenos Aires, en Quito, en Caracas, en Santiago, menos en qué ciudad importante, en Lima. ¿Por qué no hubo junta de gobierno en Lima? Porque la mayor cantidad de criollos son chupa, lame, fidelistas, fieles a España. Pero hubo otras rebeliones e intentos de junta en provincias de Perú. Sí,
la más fuerte, la de Mateo Pumacahua y los hermanos los que te tomaron él, a quienes le rompieron las esperanzas de una independencia. Pobre los angulos, ¿cómo quedarías tú si te rompen las esperanzas de una independencia? ¿Cómo quedarían, muchachos? Afectados, tristes. Imagínate, te han roto esa esperanza, ¿no? Fue la más fuerte. Incluso un poeta romántico fue fusilado en esa rebelión que perdió. Poeta Mariano Melgar. Mariano Melgar. Ay, 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 la gente virtual está ahí atenta. Tutor, usted debería hablar en representación de los virtuales. Seguro están escribiendo ahí y no me dice nada usted. Sí, no dice nada. No, pues, pero preguntas relacionadas al tema, pues. No va a estar diciendo mi vecina que me vio regando mi jardín, pues, ¿no? Que me vio paseando a mi perro, pues, Dogo, ¿no? ¿No? O me vio con mi carro estacionado, pues, ¿no? Mi camioneta 4x4, Hilux, ¿no? Ya. Dice la 6, ¿no? ¿Qué característica corresponde al sistema de la mita durante la colonia? La mita durante la colonia. Era el trabajo por turnos, obligatorio y remunerado. Distinto a la mita incaica, que no le pagaba nada el Inca. La mita colonial sí se le pagaba. ¿Ya? No era siempre, era por turnos y sí era obligatorio. O sea, te pagaban, pero tenías que ir a la mita. Ir a la mita. Las reformas borbónicas en el campo administrativo buscaron formar, está mal, ¿no? Buscaron formar una burocracia profesional nombrando hombres de carrera, tanto militares como civiles, sujetos a evaluación periódica y a la promoción de cargos. Se buscó erradicar a la burocracia corrupta, lo que decíamos, e ineficiente, que asumió cargos como consecuencia de... Te está preguntando a consecuencia de qué se había generado una burocracia tan corrupta antes de las reformas borbónicas. Respuesta sería... ¿Dedo? La respuesta sería virtual. Dedo. Claudio, virtual, ¿qué dice? ¿Qué Dedo. respuesta? Claudio. Dedo. Habla. A ver. Puede ser dedo, Cuchi. Te ayudo. La reforma borbónica, te acabo de decir, que combatieron las redes corruptas de criollos que habían comprado cargos públicos durante el siglo XVII y que en el siglo XVIII los Borbones ya eso lo veían como pérdida, porque esos criollos no trabajaban para el Estado, trabajaban para ellos. La pregunta, a menos que me esté equivocando, nos está queriendo buscar que respondamos debido a qué, no está diciendo consecuencia, debido a qué, la causa de por qué se había generado estas redes de corrupción de criollos. ¿Qué es lo que permitió que nazca esa red de corrupción? La respuesta sería la A. El debilitamiento del poder de los Habsburgo. O sea, quiere decir que los Habsburgo no mandaban ni nada. Se reían de ellos. ¿Pero por qué se debilitaron? No ¿Y por qué se o sea, a ver, virtual estaba hablando, disculpa, mamita. Pero me gustaría que escriban, porque no se va a escuchar. Claudio, que te escriban un favor para que me haga la pregunta. Un favor, mamita, de virtual, escríbeme para compartir la pregunta con tus compañeros. Dígale por qué se debilitaron y los criollos se fortalecieron. Si los criollos eran una ¿Por qué se debilitaron los pieza más. Habsburgo? Porque ellos mismos han generado eso. Al vender los cargos públicos, ¿qué han permitido?
que el que tiene plata compre el cargo. Pero si tú compras un cargo, ¿para qué lo vas a comprar? ¿Para hacerle ganar al rey? O sea, para ti, para tu beneficio, para tus familiares, tus amigos. O sea, ellos mismos han permitido, gracias a la venta de cargos, por ganar plata de la venta de cargos, ellos han permitido esa situación. O sea, que en la historia hay procesos que no nos damos cuenta, pues. Poco a poco, lentamente avanzamos y después de un tiempo se ve la consecuencia. Por ejemplo, ¿no? Lo que está naciendo ahorita, ahora en estas elecciones vamos a tener un Senado, ¿no? Un Senado de 60 congresistas que van a hacer el filtro de las leyes que planteen los diputados. O sea, los diputados plantean leyes y después de esas leyes a los senadores. Tienen que pasar por el visto bueno del senador. ¿Y los senadores quiénes van a ser? ¿De qué partido van a ser? Habría que ver ahí, ¿no? Va a ser un candado a las leyes que proponga pues los diputados. ¿Ya? ¿Qué consecuencias va a traer eso? Lo vamos a ver pues en el tiempo, ¿no? Entonces no sé si resuelvo tu duda, mamita, de virtual. ¿Por qué se evitaron los Habsburgos? Porque los Habsburgos se están descuidando, ¿no? Los Habsburgos están midiendo los cargos. Los Habsburgos se confían en su gloria porque venía toda la plata de Potosí. Entonces, si viene la plata, ellos contentos, ¿por qué van a estar supervisando? Si están contentos porque llega la plata de Potosí. 100 años de apogeo de Potosí aproximadamente, 100 años. Imagínate, 100 años de plata, cualquier cantidad que llega a España. ¿Te vas a preocupar tú si había problemas allá en América? Si está la plata llegando. Pero, ¿dónde está su error? Pensar que ese Potosí iba a ser para siempre. Muchachos, por más grande que sea ese Potosí, si lo explotas, ¿va a ser para siempre? ¿Te va a durar para siempre? ¿Qué va a pasar tarde o temprano con ese Potosí, chicas? Se va a agotar, se va a acabar, o te va a durar para siempre. No. Se va a agotar en algún momento. Ahí está, pues eso le pasó a los Habsburgos. Se va a agotar. Para mediados del siglo XVII ya empieza la caída de Potosí. El bajón de Potosí hasta el siglo XVIII, que ya es la crisis, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no puede ser, a ver, la existencia de cargos venales? A ver, venales significa corrupto, que está relacionado a la corrupción. La existencia de cargos, o sea, ¿los cargos son corruptos? No, los criollos eran los corruptos, el cargo no es corrupto, ¿no? O sea, cargos venales, corruptos, traidores, no está bien dicho eso. Otra pregunta, a ver, más rebuscada. El ministro de Hacienda, dice el nombre ahí, en una vasta obra llamado Nuevo Sistema de Gobierno Económico para América, que sirvieron posteriormente para diseñar las reformas introducidas en el gobierno de las colonias, propuso un nuevo sistema económico que tenía como objetivo, tiene que ver con las reformas borbónicas, tenía un nuevo sistema económico. Él es el teórico de la ley de libre comercio. La respuesta sería enano. La clave es avión. Claro. Se refiere a que debido a la crisis de la minería del siglo XVIII, España ya no se puede dedicar a la minería que se ha dedicado todos esos siglos. Ya la mina no da, no hay metal. Entonces, ¿a qué se va a dedicar? Se da cuenta a su espalda y su economía está arruinada, su industria está arruinada. Tiene que impulsar su industria, que es lo que hacen todas las demás potencias. Ellos se han dedicado solamente a vivir de los metales. ¿Cómo se llama esa práctica económica de solamente dedicarte a acumular metales? Es una característica del mercantilismo, que es algo más general. El bullonismo los ha llevado a descuidar su industria. Entonces, estos teóricos de la reforma borbónica proponen impulsar la industria española.
y ahora tiene razón las reformas borbónicas que se hace, la legalización de los repartos tiene que ver con el impulso de la industria española, la ley de libre comercio tiene que ver con el impulso de la industria española, garantizando que América siga siendo un mercado cautivo, ¿no? O sea, un mercado que solamente vendan los españoles, ¿no? La 8, 9. Interesante, ¿ah? Clave, interesante, clave. Capitanías, gobernaciones y audiencias. ¿Todos? ¿Virtual tu clave? ¿De la 9? Error. Si las gobernaciones no existen desde las leyes de Indias, ¿cómo me vas a hablar de gobernaciones? ¿Ah? Claro, respuesta, enano. No. Claves, dedo. Virreinatos, capitanías y audiencias. Esa es la clave. Claro, o audiencias también. Chuma, mal redactado, pues entonces, ¿no? Corrige, pues. Virreinatos, capitanías y audiencias. Y audiencias, ¿no? Claro, ¿no? Claro, o significa que está asemejándolo. ¿Y por qué no ¿Necesariamente entendí? es así? ¿No puede ser de acuerdo al contexto? Bueno, si es así, mamita, ustedes dominan el lenguaje, habría que corregir, porque a veces los profesores de historia que hacemos las preguntas, a veces no nos percatamos de esos detalles gramaticales, ¿no? No, yo no hice esa pregunta, ¿no? Me estoy limpiando. No, mami, me parece bonita la pregunta, ¿no? Me parece bonita. Dime. ¿Por qué no intendencias? Porque las intendencias son más pequeñas, pues. Alude a un departamento de hoy día. Entonces se estaba discutiendo las fronteras de países. Las fronteras de países tienen que ser jurisdicciones grandes, no en base a intendencias, no en base a audiencias. Por ejemplo, ¿qué referencia administrativa virreinal, qué referencia administrativa virreinal se tomó en cuenta para crear Bolivia, las fronteras de Bolivia? ¿La audiencia de qué? La audiencia de Charcas. ¿Qué referencia administrativa se tomó en cuenta para delimitar las fronteras de Perú? El virreinato de Perú. ¿Y qué referencias administrativas se tomó en cuenta? ¿Qué fronteras administrativas se tomó en cuenta para ubicar las fronteras de Chile? La capitanía de Chile. O sea, se tomó en cuenta capitanías, virreinatos y las intendencias sería algo muy pequeño, ¿no? Porque ya no existen desde la ley de Indias. ¿No te acuerdas que se anuló la gobernación y se creó el virreinato? Antes de pasar de pregunta, me interesa para el examen de admisión, puede venir, estamos en las fijas, ¿ah? Bolívar, sus proyectos federativos. Quiso unir toda Hispanoamérica. ¿A qué reunión convocó? ¿A qué reunión convocó Bolívar para unir toda Hispanoamérica? Su intención, al Congreso de Panamá. También llamado Congreso anfictiónico, que es un término griego. Congreso anfictiónico. Que es la alianza griega que hacían las polis cuando había un enemigo en común. Los griegos se unían, porque los griegos recuerdan que sus polis siempre eran autónomas, pero se unían cuando tenían un enemigo común, en congresos anfictiónicos. Entonces el Congreso de Bolívar fue llamado Congreso Anfictiónico también. Muy bien, ¿por qué fracasó ese intento de unión? Porque los criollos de Argentina y Chile faltaron a la reunión. Con su ausencia, sabotearon el proyecto de Bolívar.
porque ellos eran los más importantes de alguna manera, ¿no? Entonces, no quedó en nada, se reunieron pero no quedó en ningún acuerdo. Faltó Argentina y Chile, los más importantes. Bolívar dijo, si no puedo unir todo Hispanoamérica, uniré lo que yo he independizado. Y planteó la Federación de los Andes. No se olviden, Federación de los Andes. ¿Qué países iba a unir? Gran Colombia, Perú y Bolivia. Gran Colombia, ¿a qué países incluiría hoy día? Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, que también estaba incluido en lo que era la Gran Colombia en ese entonces. Esa unión, Federación de los Andes, ¿se concretizó o también no llegó a nada? ¿Existió o no existió? Sí existió. Fue aprobado con una constitución creada por Bolívar. ¿Cómo se llama esa constitución que preparó Bolívar para legitimar esa unión? La constitución vitalicia, que debía ser aprobada en cada uno de estos países para voluntariamente decidir que sí quieren ser parte de la unión. Perú, ¿aprobó o no aprobó esa constitución? Sí. Fue la constitución que menos tiempo ha durado. ¿Sabes cuánto duró esa constitución? 50 días. O sea, el Perú fue miembro de la Federación de los Andes durante 50 días. Justo Bolívar se va del Perú a resolver problemas de contradicciones en la Gran Colombia y los criollos que están en contra de esa hegemonía de Bolívar le dan una patada al gobierno provisional que Bolívar dejó y desmantelaron, se salieron del proyecto de la Federación de los Andes. O sea, técnicamente fuimos parte durante 50 días, técnicamente, ¿no? Porque se aprobó la Constitución Vitalicia del Perú, integró la Federación de los Andes. ¿Me está? Sí. Una pregunta de examen de misión fue, ¿por qué Bolívar quería unir Hispanoamérica? Fue pregunta de examen de misión. Para contrarrestar los bloques mundiales, como la Santa Alianza que había nacido en Europa, o como los Estados Unidos, que estaba desarrollándose en Norteamérica, o como Brasil, que es una potencia también importante que estaba naciendo en Sudamérica. Para contrarrestar esos bloques, él dijo, solos, chiquitos, no somos nada en el mundo, tenemos que unirnos, ¿no? Una idea pues más o menos coherente, ¿no? La de Bolívar. Váyanse a la Confederación Perú-Boliviana. Dice, se denomina así a la unión de esos países, formando un macroestado. Fue la reunificación política, económica y militar de la República Bolivariana y Peruana. Esta fue obra del general Santa Cruz. Se forman en 3 estados. ¿Cuál no fue una causa que motivó el establecimiento de la Confederación? Recuperar el Alto Perú y la mina de Potosí no sería una causa, ¿no? La causa sería más beneficios comerciales, hegemónicos de dominio político, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, de heredo no sería la demás, sí. Tomen en cuenta esas causas, ¿sabes? Porque nos pueden preguntar una de Confederación Perú-Boliviana sobre objetivos de la Confederación. Y tienes ahí, mira, 4 objetivos, 4 intereses que te están planteando, ¿no? Predominio comercial en el Pacífico Sur, arrebatar a Chile ese predominio comercial, unidad geopolítica entre Perú y Bolivia, que harían un país relativamente poderoso en Sudamérica, necesidad de Bolivia para el manejo de puertos, ¿no? Bolivia tenía, pues, estaba bien metido, necesitaba, ¿no? Manejo de puertos, y restaurar el circuito comercial del Perú-Bolivia, que es un circuito comercial que existió desde la época virreinal, ¿no? Y que con la creación de nuevos virreinatos de alguna manera se afectó ese circuito comercial que había entre Perú y el Alto Perú, ¿no? Muy bien. ¿Qué más debemos saber de la Confederación Perú-Boliviana para el examen? ¿Quién fue el principal país opositor a este proyecto? ¿Cómo se llamó las campañas que organizó para destruir la Confederación? Las campañas a Puertos Inter. Error, no, ese es para la independencia. Campañas restauradoras, porque van a restaurar el orden geopolítico que supuestamente esta confederación ha roto, ¿no? Ha roto el orden geopolítico. ¿Qué más deben saber? Aparte de la campaña allá, ¿qué peruanos ayudaron a destruir la confederación?
¿Qué peruanos? Si ese proyecto fue el proyecto de liberales, ¿quién ayudó a destruir la Confederación? Los conservadores, ¿no? Los conservadores que habían perdido la guerra civil que estalló en momentos antes, años antes, en el gobierno de Orbegoso. Hay una guerra civil y han perdido esta guerra civil. ¿Virtual alguna pregunta? Claudio, ¿tutor alguna pregunta? Todo bien. Otra pregunta que ha venido en esta misión es: ¿por qué los ricos azucareros de la costa norte estaban en contra de la Confederación? ¿Por qué los ricos azucareros de la costa norte estaban en contra de la Confederación? Porque ellos tenían un comercio bilateral, un acuerdo comercial con Chile. Ellos le vendían el azúcar a Chile y ellos garantizaban que Perú le compre ¿qué? El trigo chileno. De darse la Confederación, se iba a abrir los puertos para que venga el trigo de cualquier otro país. Eso significa que las ventas de trigo de Chile iban a bajar porque iba a venir trigo de otro lado. Y si los chilenos bajaban su venta de trigo, ¿cómo se le iban a cobrar? Dejando de comprar azúcar. Y es ahí los intereses de los azucareros, porque estaban en contra de la Confederación. ¿Me da? Sí. ¿Virtual, cuál es tu pregunta? Conservadores que ayudaron a destruir la Confederación, a la cabeza de ese gobierno de Agustín Gamarra. También estuvo Ramón Castilla. Y también estuvo Felipe Santiago Sala. No, él no. Sí, ya lo habían matado ya, ¿no? Lo fusilaron en Socabaya, ¿no? Antes de la Confederación lo habían fusilado, ¿no? ¿Ya? Un tal Pedro Bermúdez, Agustín Gamarra, el principal, ¿no? Ramón Castilla, ¿no? De alguna manera también eso demostraba una guerra interna, ¿no? Una guerra interna entre peruanos, ¿no? Vamos a la 11. Y nos pasamos a la década del 70, Pardo dice, ¿no? Muy bien, interesante. Toda esa crisis que nos había dejado la prosperidad falaz durante el primer civilismo, ¿a qué empujó esa crisis? Esa deuda externa, esa crisis, dice, durante el primer civilismo, para buscar solución a la crisis, ¿a qué se recurrió? Recuerda que Pardo, durante el primer civilismo, cuando ya no vio plata por el guano, porque empezó a surgir fertilizantes químicos, cuando vio que nadie le quería prestar plata porque ya le debíamos mucho a los extranjeros, Pardo vio un recurso que estaba tirado y abandonado al sur, el salitre, y quiso con las saliteras de Tarapacá, las estatizó o nacionalizó, que es, ¿no?, relativamente igual, y con eso afectó los intereses de gente de plata o gente misia. Afectar a los saliteros ingleses y chilenos que estaban sus negocios en Tarapacá, ¿era afectar a cualquier comerciante? No, pues muchachos, era afectar a gente importante. ¿Pardo sabía que se estaba metiendo con cualquiera? No, Pardo sabía que no se estaba metiendo con la señora que vende tamales los domingos en la panadería de tu barrio. Pardo sabía que no se estaba vendiendo con la señora que vende pollo broster en la esquina de tu casa. Pardo sabía que no se estaba metiendo con cualquier vendedor de caldo de gallina de primera de pro en Unicache. Pardo sabía que se estaba metiendo con gente importante. Y previendo una guerra, Pardo se lanzó ¿con quién? ¿Con qué potencia se lanzó Pardo? Con Bolivia. Ya hemos dicho que esa alianza es de un cojo y un ciego, ¿no? Pardo, más que confiar en Bolivia, confiaba en que esa alianza, ¿quién iba a entrar? Argentina. ¿Por qué no entró Argentina?
Porque Chile terminó engatusándolo, entregándole algo que quería Argentina. La pata. Con eso lo convenció y Argentina se mantuvo neutral en la guerra, ¿no? Pardo sabía, entonces estatizó pues las arterias. ¿Cuál es la clave? Dedo. Durante el segundo gobierno de Manuel Ignacio Prades, en plena guerra, la economía peruana entró en default y suspensión de pagos de los intereses de la deuda externa, lo que ocasionaría el cierre de crédito externo. El origen de la gigantesca deuda externa se hallaba en... El origen de esa deuda se halla en los préstamos que hizo Balta. Balta se hizo 2 préstamos millonarios. Profe, pero si Balta tenía plata, me acuerdo que usted dijo que Balta firmó un contrato caquero, que le iba a dar plata mensual a esos franceses. ¿Qué contrato firmó Balta para vender la caca y tener ingresos mensuales? El contrato Grace. No. El contrato, ahora pobre que te confundas en el examen, ¿ah? Grace o Dreyfus. Dreyfus. Está gracioso, Dreyfus, ¿no es? Contrato Dreyfus. Dreyfus es para vender caca, para vender guano. Balta. Y Dreyfus iba a pagar mensualmente. O sea, Balta iba a tener plata. Entonces, ¿por qué se endeudó? Porque como sabía que iba a tener 700.000 mensual, 700.000 mensual, ya, dime, al año ¿cuánta plata iba a tener? $8.400.000 va a tener al año. 8.400.000. Entonces, como él saca su cuenta que va a tener 8 millones de ingresos, le dice a Dreyfus que lo avale en un préstamo inglés que se iba a hacer. 2 préstamos ingleses. Ya, lo normal, si tú sabes que vas a ganar 8 millones al año, ¿con cuánto te endeudas? Si vas a ganar 8 millones al año, ya dime, ¿cuál es lo coherente? ¿Con cuánto te endeudas? 5 millones, ¿no? Para que 5 millones se vayan en deuda y lo demás tus gastos. ¿Está bien? ¿O no? Si vas a ganar 8 millones al año. No, te puedes endeudar, mamita, con 15 millones. Pues. Pagas cuotas al año de 5 millones, ¿sí o no? ¿Y lo pagas en cuánto? Si te endeudas de 15 millones. En 3 años pagas pagando 5 millones. O sea, siempre menos de lo que te ingresa. Ya, ¿sabes cuánto se hizo de préstamo Balta? El año 69, Balta se hace un préstamo, escucha, de 59,5 millones. El año 70, al año siguiente, se hace un préstamo de 75 millones. ¿Cuánto iba a ganar al año? 8 millones. ¿Y cuánto se está prestando ahí más? Más de 150 millones, ¿no? ¿O no? No. ¿130? 130 millones. ¿En cuántos años vas a pagar 130 millones ganando 8 millones al año? ¿Te das cuenta? Ese préstamo millonario, pues 6. Prácticamente estaba empeñando el guano, no está empeñando. Y bueno, ¿y cuál fue el problema? Que el año 73, cuando Pardo sube al poder, el primer presidente civil, ¿qué le pasó a la venta de guano? ¿Cómo vas a pagar esa deuda ahora que no tienes ingreso de guano? ¿Ah? Es por eso que ellos se vieron forzados ¿a qué? A expropiar las salitreras. Pero no fue la solución, pues no fue la solución, porque eso va a generar más bien la guerra. Pues. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave? Ah, ya dice, lo que ocasionaría el cierre del crédito. El origen de la gigantesca deuda externa se hallaba en ¿dónde? ¿Cuál sería la clave? ¿Avión o casita? Casita.
La respuesta sería casa. La respuesta sería casa. La política de empréstitos del presidente Balta que te acabo de explicar es el origen de esa enorme deuda. Vamos al ochenio. Tuvo como lema hechos y no palabras, con el cual popularizó, tiene la O por ser aguda, popularizó a su gobierno con obras públicas realizadas. Estas acciones, punto, estas, debe ser con mayúscula, error ahí. Estas acciones se pudieron llevar a cabo como consecuencia. ¿Cómo pudo haber hecho tantas obras este con el MAE? Porque él vivió en una época de bon exportador. ¿Por qué Odría vivía un bon exportador? Por la guerra de Corea y la reconstrucción de Europa con el plan Molo. Ya muy bien. El plan Marshall. Y eso generó un bon de las exportaciones. Y este desgraciado pudo hacer obras. Dame la obra de salud más importante que impulsó la construcción de salud. El hospital del empleado, ¿no? La obra monumental que tenía que ver con la educación. El Ministerio de Educación, un tremendo edificio que queda frente al parque universitario, frente a la casona de San Marcos, ¿no? Y los subsidios que aplicó, las gratificaciones que dio a los empleados, las indemnizaciones también que dio por tiempo de servicio, por accidentes, una serie de beneficios que dio Odría, ¿no? Y también, de alguna manera, el populismo que aplicó con las barriadas, porque justo en su gobierno llegan el llamado Huayco Serrano, ¿no? Las migraciones, ¿no? Llegan sus ancestros, ustedes, pues, ¿no? Los serranos, ¿no? De nosotros. A veces me olvido, ¿no? Nuestros ancestros, los serranos, ¿no? Los serranos. Los andinos. Ya, dice ahí, ¿cuál es la clave? La clave es avión. El incremento del auge monetario por el auge de las exportaciones. ¿Qué más debemos saber de Odría? Odría persiguió a sus opositores. ¿Con qué ley? Ley de seguridad interior. Odría aplicó medidas ortodoxas, liberales, con la misión económica Klein. Odría creó un centro de altos estudios militares donde salió una nueva teoría para garantizar la seguridad nacional. ¿Cómo se llama esa nueva teoría que inventaron los militares para garantizar la seguridad de la nación? Para que no seamos un país donde los comunistas instauren un poder de caos y de violencia. ¿Cuál es la teoría? La teoría del desarrollismo. ¿Qué planteaba la teoría del desarrollismo? Para que nuestro país esté seguro, ¿qué tenemos que hacer con los pobres? Darle trabajo. ¿Qué debemos hacer con el subdesarrollo del país? Desarrollar el país, impulsar industria. Este país tiene que salir de su atraso. Si mantenemos al país atrasado, desempleado, en la pobreza, en la miseria, no vamos a garantizar un Perú seguro, tranquilo. Esa es la teoría del desarrollismo. Salió del CAE. ¿Quiénes lo aplicaron? ¿Quiénes lo aplicaron? ¿Quiénes lo llevaron a la práctica? Las Fuerzas Armadas, cuando tomaron el poder, ¿con quién? ¿Con quién? Con Sánchez Cerres antes, mamita. Pérez Godoy. Velasco Alvarado, ¿no? A partir del 68 ellos aplicarán lo que en el CAE dijeron los teóricos militares, ¿no? Es más, el propio Velasco es un militar que se ha educado, ¿no? En el CAE, ¿no? Claro. Es algo como que el profesor Miguel diga, ¿no? Que distintos profesionales del área de salud deben surgir en este país, ¿no? Ustedes que van a ser futuras enfermeras, espero que sean las enfermeras, pueden ser enfermeras
que traten bien a la población. No esas enfermeras que gritan, que maltratan a la gente. Ah, señora, ya pues usted que no está atenta, ¿no? Le gritan a la gente, ¿no ha visto? Se creen mucho las enfermeras, ¿no? Espero que sean médicos. Una vez yo he visto un médico, atiende a una señora así, ¿no? Humilde, pues, ¿no? Así la señora, ¿no? Y viene el médico y, señora, ¿usted qué tiene? Ah, ya, doctor. Hay dos más, señora. Dígame qué tiene. Dígame qué tiene, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tratar al pueblo así? ¿Así van a tratar ustedes médicos? Y yo como te abrazo a ti y no tengo asco de ti. ¿Ah? ¿Cómo como la comida que a veces ustedes comen? Compro ahí comida, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo estoy acá oliendo su olor de ustedes? ¿Ah? Todo está aquí, ¿no? O sea, ya la señora puede ser humilde, posiblemente puede tener que... Pero para eso eres médico, pues también, ¿no? Te cubres, creo, tu mascarilla y ya, ¿no? O se te va a pegar la enfermedad ahí a tu piel porque la tocas, porque te da un abrazo, ¿no? No, muchachos, no. Yo, si tú eres un médico así, yo te busco, te escupo, ¿ah? De verdad voy y te escupo, ¿verdad? No, tiene que ser distinto, pues. No, distinto. Otro tipo de médico tiene que ser usted, pues, muchacho. Ya, ahora sí, ya acabé, ya, ¿para qué? ¿Para qué, ya? ¿Para qué, ya? ¿Para qué? Ya, tiene que estar tranquilo, más ya. ¿Ya? La 14. Ya no. Hasta donde te he enseñado, hasta ahí vas a tu examen. Siga. No Hoy puedo. ha visto que en el D ha venido preguntas así de secuencia, comunidad primitiva, culturas, virreinato, hasta independencia vino, nada más. Falta la 14. ¿Y qué tal área le viene a partir de república? Y hemos hecho atrás nada más. Ya no te pongas ansioso, ha sido mal, ya ha sido más, tranquilo. La 14. Tranquilo. Nada va a cambiar que yo dé las claves, nada va a cambiar. No va a cambiar nada. Chao virtual, nos vemos, cuídense, ya, chao. Ya. Chicos, yo ya me despedí la semana pasada, pero